Eran las 2 de la madrugada, en una noche de invierno que congelaba hasta los huesos. En una mansión de Brooke Line donde hacía apenas unos minutos habían retirado las últimas copas de champán. Una mujer con uniforme de sirvienta se sentó en el escalón de piedra helada, junto a la puerta de servicio, y no volvió a levantarse. Tenía el abrigo abotonado. Llevaba el bolso al hombro. Todo en ella decía que se estaba yendo, todo menos el hecho de que seguía ahí, sentada. En las manos sostenía una lata de galletas abollada, apretada con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Se llamaba Maeve Oberyn. Tenía 27 años. Llevaba 4 meses limpiando esa casa, y el hombre dueño de todo aquello ni siquiera sabía su nombre. Enzo Marchetti tenía 34 años. En el norte de Boston, hombres que le doblaban la edad se ponían de pie cuando él entraba a una habitación, y a los meseros les temblaba la mano cuando servían su vino. Nunca había tenido que levantar la voz para conseguir lo que quería, porque todo el mundo ya sabía de lo que era capaz. Esa noche había salido a tomar aire para no tener que volver a entrar a su propia casa, tal como llevaba meses evitándolo. Casi pasó de largo junto a la mujer sentada en el escalón. Casi. Pero se detuvo, porque asumió algo simple y quiso ser cortés al respecto. Le preguntó si estaba esperando a alguien. Maeve levantó la mirada y respondió sin ningún dramatismo, con el mismo tono con el que uno comentaría el clima. Dijo que no esperaba a nadie. Que simplemente todavía no se acostumbraba a volver a un apartamento vacío. Que se quedaría sentada un rato más y después se iría. Eso fue todo lo que dijo. Y Enzo Marchetti giró el rostro, se llevó una mano a la cara, y se sorprendió al encontrarla mojada. No lloraba desde hacía 15 años. Ni en el funeral de su padre. Ni en el de su madre. No entendía qué le estaba pasando. Y ahí, parado en la escalera trasera de su propia casa, se sintió furioso por eso. Maeve miró educadamente hacia la entrada de autos y fingió no darse cuenta. Ninguno de los dos volvió a decir una palabra. Ella se levantó unos minutos después, le agradeció por la noche, y caminó hacia la parada del autobús con la lata todavía apretada contra el pecho. Enzo se quedó ahí, parado en el frío, mucho después de que ella se hubiera ido, porque algo en esa frase se le había metido dentro y no lograba entender cómo. Se pasaría las siguientes semanas averiguándolo. Si este tipo de historias te conmueve, dale like para que sepamos que debemos seguir contándolas. Compártela con alguien que haya tenido que ser fuerte durante mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta. Y suscríbete, porque aquí hay una historia nueva para ti cada semana. Ahora volvamos a ese escalón de piedra helada, a esa mujer con la lata de galletas, y descubramos qué era lo que en realidad estaba haciendo en esa casa. Varias horas antes, cuando la mansión todavía ardía en luces y la música se colaba por cada pasillo, Enzo Marchetti estaba de pie en el salón este con una copa de vino que no había levantado más de 2 veces en toda la noche. La gente no iba a su reunión anual privada solo por la hospitalidad. Iban para ser vistos, para recibir un solo gesto de aprobación de su parte, y así, al día siguiente, poder contarle a alguien que habían estado a solo unos pasos de él. Enzo lo sabía y dejaba que sucediera, porque esa hambre de reconocimiento era exactamente lo que mantenía todo funcionando en su casa sin que nadie tuviera que alzar jamás la voz. Cerca de la medianoche, un hombre con más de la mitad del cabello yacano fue a buscarlo. Era dueño de una pequeña empresa de transporte en el sur de la ciudad, y años atrás había compartido mesa con el padre de Enzo. Esa noche se acercó con la expresión de alguien que había pasado toda la semana ensayando sus palabras a solas, en el auto. Habló de una temporada terrible para el negocio, de contratos cancelados, de necesitar un poco más de tiempo con ese préstamo, solo un poco más. Hizo promesas. Enzo escuchó todo. No lo interrumpió ni una sola vez, no frunció el ceño, no apartó la mirada. Escuchó de una manera que fue haciendo que el otro hombre hablara cada vez más lento, luego más bajo, hasta quedarse en silencio por completo. Porque cuando alguien te escucha con esa intensidad sin dejar cruzar ni una sola emoción por su rostro, uno empieza a preguntarse cuántas cosas acaba de decir que jamás debieron pronunciarse en voz alta. Cuando el hombre terminó, Enzo asintió y le dijo que estaba bien. Que podía tomarse más tiempo, todo el que necesitara, que no tenía que buscar dinero bajo presión. El hombre soltó un largo suspiro, los ojos se le pusieron un poco rojos, y empezó a agradecerle.
Enzo lo dejó terminar. Después, con la misma voz suave que habría usado para hablar del clima, agregó que a partir de la mañana siguiente la empresa de transporte seguiría llevando el nombre de aquel hombre. El letrero seguiría en su lugar. Él continuaría sentado en la misma oficina, firmando los mismos papeles, y sus empleados seguirían llamándolo director, como siempre. Solo una cosa muy pequeña iba a cambiar. Algo que nadie más que ellos dos sabría jamás. Desde ese momento, trabajaría para Enzo. Nadie cerca escuchó esas palabras. Ningún puño golpeó la mesa. A nadie le pidieron que se fuera. El hombre se quedó inmóvil unos segundos, después asintió, intentó sonreír, y estiró la mano para dejar su copa sobre la mesa. La copa tintineó suavemente contra la madera porque le temblaba la mano. Le deseó buenas noches a Enzo y le agradeció. Enzo aceptó con un gesto de cabeza y le recordó que comiera algo antes de irse, porque todavía había comida en la cocina. Eso fue todo. El hombre se fue antes de la medianoche, y nadie en la sala notó que acababa de perder el negocio de toda su vida en una frase de menos de medio minuto. Esa noche Enzo recibió muchos más saludos respetuosos. Hombres con edad suficiente para ser su padre, con el cabello blanco como la nieve y anillos de matrimonio pulidos por el tiempo, se levantaban de sus sillas cuando él pasaba, incluso cuando ni siquiera miraba hacia ellos. Un mesero le sirvió vino con las manos tan inestables que la boca de la jarra golpeó el borde de la copa varias veces. El hombre murmuró una disculpa y Enzo solo negó con la cabeza y dijo que no importaba. Había vivido tanto tiempo con ese tipo de cosas que ya ni siquiera las notaba. La gente le tenía miedo, no por algo que les hubiera hecho, sino porque sabían de lo que era capaz, y ese solo conocimiento hacía casi todo el trabajo por él. Nunca en su vida había necesitado levantar la voz. Cuando los últimos invitados se fueron y el sonido de las puertas de los autos cerrándose a lo largo de la entrada se volvió cada vez más espaciado, la casa comenzó a apagarse cuarto por cuarto, y Enzo se dio cuenta de que estaba parado, inmóvil, al pie de la escalera. Arriba estaba el pasillo que llevaba a su habitación. Y en el camino hacia esa habitación había otra puerta que no abría desde el funeral de su madre. Durante meses había estado durmiendo en su oficina en la ciudad, comiendo fuera, y volviendo a Brooklyn solo en noches en las que su presencia era inevitable. Noches como esa. No le había dicho a nadie por qué, ni siquiera a sí mismo. Simplemente había hecho lo que hace un hombre cuando no quiere ponerle nombre a su miedo, buscarse otro lugar donde pararse. Así que le dio la espalda a la escalera, caminó por el pasillo, cruzó la cocina donde varios miembros del personal acomodaban copas en bandejas, y empujó la puerta trasera para salir a respirar aire frío. Para entonces ya eran más de las 2 de la madrugada. La mañana siguiente no volvió a su oficina como hacía siempre. Se quedó en Brooklyn hasta casi el mediodía. Y cuando Bridget Moore cruzó el comedor cargando una pila de toallas recién dobladas, la llamó y le hizo una pregunta que hasta a él le sonó extraña al salir de su boca. ¿Cómo se llamaba la mujer que había trabajado el turno de la noche anterior? Bridget había supervisado esa casa más tiempo del que Enzo llevaba viviendo en ella. Estaba acostumbrada a sus preguntas sobre facturas, reparaciones del techo y horarios de autos, pero jamás le había preguntado por un miembro del personal. Se detuvo y lo miró un instante, como esperando que dijera algo más para aclarar la pregunta. Cuando él no dijo nada más, dejó las toallas y le dijo que iría a buscar el libro de registro. Se quedó ahí, esperando a que ella lo trajera. La espera duró unos 2 minutos, y durante esos 2 minutos miró hacia el patio trasero, donde las sillas de la fiesta de la noche anterior seguían amontonadas, todavía sin guardar. Entonces se dio cuenta de que, para saber el nombre de alguien que había vivido dentro del ritmo diario de esa casa durante meses, había que abrir un libro. Bridget volvió con un libro azul de tapa dura, con las esquinas gastadas. El libro donde ella seguía anotando todo a la manera antigua, aunque la casa tenía computadoras desde hacía años. Pasó al listado del personal. Su dedo recorrió la columna de nombres. Después leyó en voz alta, Maeve Oberyn, 27 años, turno de la tarde-noche. Algo muy pequeño pasó cuando pronunció ese apellido. Su dedo se detuvo en la página durante medio suspiro. Nada más. Después siguió moviéndose como siempre. Enzo estaba mirando hacia el patio y no lo notó. Preguntó cuándo había empezado a trabajar ahí Maeve, y Bridget dijo que había comenzado a fines del verano.
exactamente 4 meses atrás. Preguntó qué clase de trabajadora era. Bridget contestó de forma breve que Maeve hacía bien su trabajo, no cometía errores, nunca había llegado tarde. Y que si algo quedaba pendiente después de su turno, se quedaba hasta terminarlo sin preguntar nada. Agregó que Maeve había pedido licencia una sola vez, solo por unos días. El motivo anotado en el libro era una muerte en la familia. Y después había vuelto a trabajar exactamente el día que había prometido. Enzo se acercó y bajó la vista a la página. No tenía intención de mirar, pero el libro estaba abierto frente a él, y sus ojos recorrieron las columnas. A la derecha de los nombres estaba la columna de los sueldos. Su mirada se detuvo ahí más tiempo del que hubiera querido. El monto junto al nombre de Maeve era más bajo que cualquier otro en la página, incluso más bajo que el de alguien que había empezado después que ella. Preguntó por qué. Bridget explicó que las personas que vivían en las habitaciones del personal recibían un extra por alojamiento y comida, mientras que Maeve vivía fuera y por eso no lo recibía. El turno de la tarde-noche también era el más largo del día. Terminaba recién cuando se habían ido todos los invitados, a veces después de la medianoche. Enzo preguntó de nuevo, para estar seguro, entonces trabaja más horas que nadie y se lleva el sueldo más bajo. Bridget dijo que así era, con la voz tranquila de alguien que había manejado personal durante muchos años. La voz de una persona que veía eso como una línea más en un libro contable y no como algo que mereciera más conversación. Enzo preguntó por qué Maeve no se había mudado a la casa. Bridget tuvo que pensarlo un momento antes de contestar esa pregunta. Dijo que la había invitado 2 veces. La primera vez fue durante su segunda semana. Cuando Bridget notó que tenía que correr para alcanzar el último autobús, le dijo que había un cuarto vacío en las habitaciones del personal, que vivir ahí le ahorraría el alquiler y le evitaría viajar de noche, y que los inviernos de Boston no eran ninguna broma. Maeve le agradeció y dijo que no. La segunda vez fue después de la licencia por duelo. Cuando Bridget pensó que quizás iba a necesitar otro lugar donde vivir, Maeve volvió a agradecerle y volvió a decir que no. Enzo preguntó qué razón había dado. Bridget negó con la cabeza. Dijo que Maeve no había dado ninguna. Solo dijo que estaba bien donde estaba, y volvió a su trabajo. Bridget no había preguntado nada más porque, en su oficio, una no seguía insistiendo después de que alguien le agradecía 2 veces. Enzo cerró el libro y se lo devolvió. Había 11 personas en el personal de la casa, y 10 de ellas dormían bajo el mismo techo que limpiaban. Solo una cruzaba el portón todas las noches, después del turno más largo, para alcanzar el último autobús rumbo a otro lugar. Se quedó parado con ese pensamiento y entendió que no había nada extraordinario en eso. Todo el mundo tenía derecho a elegir dónde vivir, y quienes trabajaban en su casa desde luego no tenían ninguna obligación de explicarle nada. Simplemente no podía sacárselo de la cabeza. Bridget le preguntó si necesitaba algo más. Él dijo que no, y después agregó que no mencionara esta conversación con nadie. Ella dijo que no lo haría, sostuvo el libro contra su pecho, y se fue. Recién después de doblar la esquina del pasillo soltó un largo suspiro. El último autobús dejaba a Maeve a 4 cuadras de su casa, y ella caminaba el resto del camino como todas las noches, la lata de galletas bajo un brazo mientras la otra mano buscaba las llaves en el bolsillo del abrigo. Su apartamento quedaba en el 4º piso de un edificio viejo en Somerville, sin ascensor, y ya se había acostumbrado a subir 4 pisos de escalera con piernas que llevaban de pie desde la tarde. Abría la puerta cerca de las 3 de la madrugada. No encendía la luz principal enseguida. Se quedaba de pie en la entrada varios segundos, en la oscuridad, como alguien que espera que sus ojos se adapten a algo, y después encendía la lamparita de la mesa. 2 tazas descansaban boca abajo, una junto a la otra, en el estante de la cocina. Una era blanca. La otra, azul, con un pequeño pedazo saltado del asa. Lavaba las 2 todas las noches antes de irse a trabajar, aunque solo una se usaba desde hacía meses. En el rincón del living, el humidificador seguía enchufado, murmurando suavemente durante toda la noche como en tantos inviernos anteriores, y ella seguía llenándolo de agua cada mañana. Un calendario viejo seguía colgado en la puerta del refrigerador, y en un recuadro de una fecha que ya había pasado hacía mucho. Su propia letra todavía marcaba el horario de una cita de kinesiología que nunca llegó a suceder. No había bajado el calendario. No había desenchufado el humidificador.
Y seguía cocinando 2 porciones. Ese era el hábito más terco de todos. Preparaba una comida tardía al volver del trabajo, la servía en 2 platos, tal como había hecho durante todos esos años. Terminaba uno, se quedaba mirando cómo se enfriaba el otro sobre la mesa, y después lo raspaba hacia la basura antes de irse a dormir. Sabía que no tenía sentido. Se había prometido que dejaría de hacerlo esa semana, y después la semana siguiente, y después la que seguía, y todavía no había podido dejarlo, porque el momento en que llenaba el segundo plato era el único momento del día en que el apartamento todavía se sentía como antes. Bridget la había invitado 2 veces a mudarse a las habitaciones del personal en la mansión. Las 2 veces, todo lo que Bridget decía era razonable. Maeve ahorraría en el alquiler. No tendría que viajar en autobús de noche. Y los inviernos de Boston no eran ninguna broma. Las 2 veces Maeve le agradeció y dijo que no. Las 2 veces no dio ninguna razón. Porque si decía esa razón en voz alta, sonaría imposible de entender para cualquier otra persona. Mudarse a las habitaciones del personal significaría dejar ese apartamento. Dejar el apartamento significaría vaciarlo por completo, bajar el calendario, desenchufar el humidificador, y decidir qué hacer con la taza de asa rota. Y hacer todo eso significaría admitir que su hermano menor jamás iba a volver a casa. Eso no había podido hacerlo. Podía llegar puntual al trabajo, fregar cada escalón de una casa ajena hasta dejarlo impecable, sentarse en un escalón de piedra en plena noche helada, y contestarle a un hombre con la voz tranquila de quien comenta el clima. Pero no podía hacer el simple acto de bajar un calendario. Así que se quedó con el apartamento. Se quedó con el sueldo más bajo de todo el personal, con el turno más largo, con el último autobús cada noche. Y no consideraba nada de eso un sacrificio. Lo veía solo como el precio de todavía no tener que decir adiós. Se sacó el abrigo, lo colgó en el gancho, llevó la lata a la mesa, y se sentó. Alguna vez esa lata había tenido galletas. El dibujo de la tapa se había borrado hasta ser irreconocible, y una esquina llevaba mucho tiempo abollada. Abrió la tapa, inclinó la lata, y varios fragmentos de cerámica azul cayeron sobre la mesa. ¿Contó? Contó despacio, uno por uno, empujando cada pieza hacia la izquierda al terminar, los labios moviéndose con los números. La pieza más grande era del tamaño de la mitad de su palma y todavía conservaba la curva del cuello. Un fragmento no era más grande que la punta de su dedo meñique, y tuvo que entrecerrar los ojos para levantarlo. Otro todavía tenía una ala entera, con líneas de esmalte parejas y suaves, del tipo de precisión que solo logra una mano que practicó el mismo oficio durante décadas. Terminó de contar 11 piezas. 11, igual que la noche anterior, y la anterior a esa, y todas las noches desde el día en que las había juntado del piso de concreto y las había guardado en la primera caja que encontró a mano. No sabía por qué las contaba. Las había contado tantas veces que ya no hacía falta contarlas. Pero cada noche las contaba, y cada noche el número seguía siendo el mismo. Y de alguna forma que un número no cambiara la ayudaba un poco a respirar. Después juntó las piezas, las barrió con la palma, las volvió a poner en la lata, cerró la tapa, y la dejó en el estante junto a las 2 tazas. Afuera, el cielo seguía oscuro. Le quedaban 4 horas antes de tener que despertarse, y al día siguiente volvería a la casa de Brooke y Line, donde había un cuarto al que todavía no había podido entrar después de 4 meses. No había llegado a esa casa porque necesitara trabajo. Antes de eso trabajaba el turno nocturno en una empresa de limpieza por contrato, del tipo que te daba un uniforme, una lista de direcciones, y un carrito de limpieza, y te dejaba en un edificio distinto cada semana. Una noche la asignaron a limpiar el depósito detrás de una casa de subastas en Back Bay. Mientras pasaba el trapo por una fila de mesas largas contra la pared, notó un libro de entregas abierto, del tipo que los empleados llenaban a mano porque era más rápido, y que después pasaban a la computadora. Sus ojos recorrieron la página como uno mira la letra ajena sin realmente leerla, hasta que llegó a una línea y todo su cuerpo se detuvo en medio del trapo. La entrada listaba un gorrión esmaltado en azul, seguido del nombre de la artesana, abreviado, bajo el apellido de su madre, entregado a una dirección en Brooke y Line, y en la columna del destinatario había un apellido que todo Boston conocía. Se quedó ahí parada un largo rato con el trapo en la mano. Después sacó el teléfono y fotografió la página 3 veces para estar segura de tenerla.
Terminó de limpiar las mesas, completó su turno, volvió a casa. Y se quedó mirando la foto en el teléfono hasta la mañana. Su madre había muerto hacía muchos años. Había hecho esos gorriones durante los últimos meses en que todavía podía sentarse frente al torno de alfarero, y los había hecho como una pareja, no como dos pájaros separados, de la manera en que una artesana vieja hace algo pensando en lo que quedará después de que ella se vaya. Uno se había roto. Durante todos esos años, Mabe había creído que el otro había desaparecido entre las pertenencias que se llevaron ese día, perdido en algún lugar de una ciudad enorme, sin posibilidad de volver a encontrarlo. Pero no había desaparecido. Tenía una dirección. Lo que hizo después fue extrañamente simple. Encontró la casa y una mañana fue a plantarse frente al portón de servicio, la entrada que usaban los vehículos de reparto y el personal doméstico, y esperó. La primera mañana nadie la notó. La segunda mañana, un guardia de seguridad le preguntó qué quería. Ella dijo que buscaba trabajo, y él le dijo que la casa no estaba contratando. La tercera mañana volvió, y esta vez Bridget Moore pasó por ahí. Bridget la vio, se detuvo, y le preguntó cuántos días llevaba parada ahí. La entrevista sucedió en la cocina, las dos de pie, y duró menos de 15 minutos. Bridget le preguntó si tenía experiencia y Mabe dijo que sí. Bridget le dijo que la única vacante era en el turno de la tarde-noche, el más largo, que terminaba después de que se iban todos los invitados, a veces después de la medianoche. El sueldo no era alto, sobre todo para alguien que vivía fuera de la casa, porque no habría extra por alojamiento y comida. Mabe dijo que lo tomaba. Bridget le preguntó si tenía alguna pregunta. Y cuando la gente preguntaba eso, esperaba oír preguntas sobre días libres, horarios, o qué día del mes pagaban el sueldo. Mabe preguntó si había piezas de cerámica exhibidas en la casa. Bridget se sorprendió un poco, y después dijo que la anterior dueña de la casa había coleccionado algunas piezas, y que probablemente todavía había algunas por ahí adentro. Le preguntó por qué quería saberlo. Mabe dijo que solo quería estar al tanto para tener cuidado al limpiar. Bridget asintió y dijo que estaba bien, porque la trabajadora anterior había roto una lámpara. Después la contrató para empezar la semana siguiente. Durante los 4 meses que siguieron, Mabe había limpiado casi toda la casa. Había limpiado los 2 livings, el comedor formal, el comedor pequeño, la biblioteca, los pasillos del primer y segundo piso, las habitaciones de huéspedes, e incluso el depósito donde nadie recordaba que se había guardado alguna vez. Limpiaba con más cuidado del necesario, y se movía despacio cada vez que había estanterías, vitrinas o exhibidores de vidrio. Había visto todo tipo de cosas en esa casa, jarrones enormes, varias estatuas de bronce, y un juego de té antiguo dentro de una vitrina en el pasillo. No había visto ni un solo pájaro, ninguno, en ninguna habitación a la que tuviera permiso de entrar. Y ese era el problema, porque al final del pasillo del segundo piso había un cuarto al que nunca había podido entrar. Había sido el cuarto de la anterior dueña de la casa, fallecida hacía más de un año. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Su llave no estaba en el llavero común que usaba el personal. Estaba en el llavero privado que Bridget llevaba en la cadera, y a nadie se le permitía entrar a menos que Bridget abriera la puerta ella misma. Mabe había preguntado una vez, con mucho cuidado, si el cuarto necesitaba limpieza. Bridget solo dijo que el cuarto debía quedarse tal como estaba, y cambió de tema. Sucedió una tarde, la semana siguiente, cuando Enzo bajó a la cocina por agua y se detuvo en la curva del pasillo porque escuchó a alguien hablando detrás de una puerta entreabierta. Mabe estaba de pie junto a la entrada del depósito, el teléfono sostenido entre el hombro y la oreja, un trapo de limpieza todavía en una mano, y hablaba con alguien con una voz que él nunca le había escuchado antes. La voz de una persona que había repetido lo mismo tantas veces que ya no tenía esperanzas de que repetirlo otra vez cambiara algo. Decía que sí, que lo sabía. Que entendía que la cuenta había sido transferida a esa empresa. Decía que la persona a nombre de quien estaba la cuenta había muerto. Que había enviado el comprobante de defunción 2 veces y preguntaba si lo habían recibido. Después se quedó en silencio mucho tiempo mientras hablaba la persona del otro lado. Y cuando volvió a responder, su voz seguía igual de calmada que antes. Dijo que iba a pagar. Solo pedía pagar en cuotas mensuales, y quería saber cuál era el monto mínimo que aceptarían. Escribió un número en la palma de la mano con una lapicera.
Agradeció a la persona, cortó la llamada, se quedó inmóvil unos segundos. Después guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y volvió a su carrito de limpieza. Enzo retrocedió hacia la oscuridad del pasillo y esperó hasta que el sonido de las ruedas del carrito se apagara, por completo. A la mañana siguiente llamó a su abogado. No dio ningún nombre. Solo dio algunos detalles y le pidió que averiguara dónde estaba esa deuda en ese momento. Cuando el abogado le informó que una empresa de cobranza la había comprado al hospital, Enzo le dijo que comprara la cuenta completa y la cerrara. El abogado preguntó si debía incluirse el nombre de quien hacía el pago. Enzo dijo que no. Creyó que ahí terminaba todo. Y durante varios días no volvió a pensarlo. Pero empresas como esa siempre mandaban cartas. Mandaban cartas cuando abrían una cuenta, cartas cuando exigían un pago, y cartas cuando cerraban una cuenta, porque así era el procedimiento. La carta llegó al apartamento de Somerville a fines de esa semana. Una sola hoja impresa que decía que la deuda había sido pagada en su totalidad por un tercero, que la cuenta estaba oficialmente cerrada, y que ya no quedaba ninguna obligación pendiente. Mabel la leyó 3 veces. No gritó ni se derrumbó en una silla. Simplemente dobló la carta por sus pliegues originales, la guardó en el bolsillo del abrigo, y la llevó al trabajo la noche siguiente. Al final de su turno, cuando ya se habían ido todos los invitados y algunas luces de la planta baja ya estaban apagadas, subió y golpeó la puerta de la oficina de Enzo. Todavía llevaba el uniforme puesto. Todavía tenía el repasador en la mano izquierda, porque había venido directo del trabajo y no se le había ocurrido dejarlo. Él le dijo que pasara. Ella se acercó al escritorio, dejó la carta doblada sobre la madera, y la empujó hacia él. Él miró el papel y después la miró a ella, y no preguntó cómo se había enterado, porque los dos sabían que no había nadie más en la ciudad que pudiera haberlo hecho. Ella dijo que había venido a devolvérsela. Él dijo que era solo un papel, y que quedárselo o no, no cambiaba nada. Ella dijo que era verdad. No cambiaba nada. Y eso era precisamente lo que había venido a decirle. Después, con la misma voz tranquila, dijo que él había pagado una suma grande de dinero por alguien a quien no conocía. No sabía el nombre de esa persona. Nunca había preguntado quién era para ella, qué edad tenía, ni cuánto tiempo había pasado internado. Simplemente había escuchado unas frases en un pasillo, había hecho una llamada, y había resuelto todo antes del almuerzo. Dijo que cuando alguien hacía algo así, no era bondad. La bondad requería que la gente supiera al menos algo del otro. Lo que él había hecho era una forma de no tener que pensar más en ella. Una forma de que el sonido de su voz esa noche por teléfono dejara de quedarse dando vueltas en su cabeza. Le dijo que entendía que no estaba enojada con él por eso, pero que no lo iba a aceptar. Él se quedó en silencio. En todos sus años, nadie se había parado frente a él para hablarle de esa manera. Y lo extraño era que no sentía enojo. Sentía algo desconocido, como si alguien acabara de decir el nombre correcto de un objeto que había tenido en su casa durante años sin saber cómo se llamaba. Le dijo que la deuda ya había sido cerrada y no podía reabrirse. Ella dijo que lo sabía. Le agradeció, dijo que encontraría la forma de devolvérselo, sin importar cuánto tiempo tardara. Después le deseó buenas noches y se fue. Él la vio irse. Cruzó el charco de luz de la lámpara del escritorio, llegó a la puerta, y salió al pasillo. Al caminar, su cuerpo se inclinaba levemente hacia un costado, tan sutilmente que casi era imposible notarlo. Una irregularidad en la pierna izquierda que solo alguien muy atento podía percibir al final de un turno largo. Él no preguntó. Ella cerró la puerta detrás de sí, y sus pasos se apagaron por el pasillo, desparejos y muy suaves. Esa noche no pudo dormir, y cerca del amanecer caminó por el pasillo del segundo piso hasta el fondo, hasta la puerta que había pasado incontables veces sin detenerse ni una sola vez desde el funeral. Llamó a Bridget para que subiera y le dijo que la abriera. Ella dudó un momento, después sacó el llavero privado de su cadera, encontró la llave correcta entre todas, y la metió en la cerradura. La puerta se abrió, y lo primero que lo golpeó no fue un recuerdo, sino un aroma. No había olor a polvo. No estaba esa humedad rancia que se acumula en los cuartos cerrados por mucho tiempo. El cuarto olía a madera pulida y llevaba un rastro tenue de flores. Entró y vio que el escritorio estaba impecable.
La vitrina no tenía ni una sola mancha, y las cortinas caían en pliegues perfectos. Sobre la mesa de luz había un florero pequeño con flores blancas frescas, del tipo económico que venden en ramos en la góndola de flores del supermercado. Se dio vuelta hacia Bridget y le preguntó quién había hecho eso. Bridget dijo que había sido Maeve. Preguntó quién se lo había asignado. Bridget dijo que nadie. Le explicó que unas semanas después de que Maeve empezó a trabajar ahí, había preguntado si el cuarto necesitaba limpieza. Bridget le había dicho que debía dejarse tal como estaba, y creyó que ahí terminaba el asunto. Después, un día, Maeve volvió a preguntar. No pidió que la dejaran entrar sola. Dijo que si a Bridget le resultaba conveniente, podía abrirle la puerta por unos 30 minutos una vez por semana, dejar que Maeve terminara su trabajo, y volver a cerrarla. Maeve no tocaría nada. Solo pasaría la aspiradora y limpiaría las superficies. Bridget le había preguntado por qué quería hacerlo. Y después repitió, palabra por palabra, la respuesta de Maeve: el cuarto de una persona muerta no debería quedar juntando polvo. Bridget dijo que eso era todo lo que Maeve había dicho. No había explicado más, y Bridget no había preguntado. Maeve compraba las flores con su propio dinero. Nunca las anotó en el libro de gastos de la casa, nunca se lo contó a nadie, y las cambiaba cada semana. Enzo se quedó parado en el medio del cuarto durante muchísimo tiempo. Durante más de un año había dormido en su oficina para no tener que pasar frente a esa puerta. Había comido afuera y solo volvía a casa en noches en que su presencia era indispensable. Y durante todo ese tiempo, una mujer que ni siquiera conocía, que trabajaba el turno más largo y ganaba el sueldo más bajo de toda la casa, había entrado en ese cuarto una vez por semana para limpiar el polvo de las cosas de su madre. Le dijo a Bridget que podía bajar. Ella se fue, cerró la puerta detrás de sí, y dejó la llave puesta en la cerradura. Él se sentó en la silla frente al escritorio de su madre. La misma silla en la que se había subido de chico mientras ella escribía cartas. Puso una mano sobre el escritorio. Después intentó abrir el cajón, y no se movió. Tenía su propia cerradura, y la llave estaba en el llavero de Bridget, junto a la llave del cuarto, el mismo llavero que ella llevaba en la cadera desde hacía tantos años. La llamó de nuevo y le dijo que lo abriera. Bridget abrió el cajón, y se retiró de nuevo. No había mucho adentro. Algunas lapiceras, una agenda de cuero, y unas tarjetas viejas. Al fondo del todo, recostada de costado, había una caja envuelta en el papel de una casa de subastas, del tipo que usan para empacar un objeto después de que el comprador ya pagó. El sello de la tapa seguía intacto. Nadie la había abierto jamás. Levantó la caja y la giró entre las manos. La etiqueta mostraba la fecha de entrega, el nombre de la subasta, y el nombre de su madre como compradora. No la abrió. Algo lo hizo no querer abrirla en ese momento, y no supo explicarlo, ni siquiera a sí mismo. La dejó sobre el escritorio. Debajo del lugar donde había estado la caja, había un sobre. Blanco y cerrado, y en el frente estaba la letra de su madre. Ese trazo firme e inclinado que reconoció al instante, aunque no lo veía desde hacía más de un año. Había escrito el nombre de una familia. Debajo, el nombre de una calle del norte en Prince Street. No tenía estampilla. No tenía sello postal. Nunca se había enviado. Se quedó sosteniendo el sobre un largo rato antes de abrirlo. Adentro había dos cosas. La primera era un cheque, escrito y firmado por la mano de su madre, a nombre de esa familia, por una suma mucho mayor de lo que ella acostumbraba dar a nadie. La segunda era una nota escrita a mano, corta, apenas unas 10 líneas. No tenía saludo. Iba directo al punto. Escribía que sabía lo que había pasado con su taller, y que sabía que jamás debió permitirse que sucediera. Escribía que había hecho preguntas dentro de su propia familia y le habían dicho que no volviera a preguntar. Escribía que había encontrado y comprado algo que ella creía que iban a querer conservar, y esperaba que lo aceptaran junto con el dinero, no como compensación, porque sabía que nada podía compensar lo que había pasado. En la última línea, escribía que lamentaba haber guardado silencio durante tanto tiempo, y que solo podía esperar que la carta les llegara mientras todavía hubiera tiempo. Firmó con su nombre. Debajo de la firma, el espacio para la fecha estaba en blanco,
Como si hubiera pensado completarlo cuando la enviara. Nunca la envió. La guardó en un cajón cerrado con llave, junto a la caja sin abrir, y se llevó los 2 secretos a la tumba. Enzo se quedó sentado mucho tiempo en ese cuarto que se mantenía libre de polvo. Todavía no entendía todo. No sabía qué tipo de taller había sido, qué había pasado ahí, ni por qué su madre había sentido la necesidad de disculparse ante una familia cuyo nombre nunca había escuchado. Sabía solo una cosa: durante los últimos años de su vida, su madre había cargado con una deuda que jamás le había revelado a nadie, ni siquiera a él. Dobló la nota, la guardó en el bolsillo interior del abrigo, rompió el sello para mirar el contenido de la caja, y la volvió a dejar en el cajón antes de salir del cuarto. Unos días después empezó a llover por la tarde, y para la noche todavía no había parado. Enzo cruzó el portón pasada la medianoche y la vio parada sola bajo el refugio de la parada de autobús. Al otro lado de la calle, los 2 brazos rodeando su bolso mientras el viento empujaba la lluvia bajo el techo. Detuvo el auto y bajó la ventanilla. Ella dijo que estaba esperando el último autobús, que llegaría en unos 15 minutos. Él le dijo que en 15 minutos iba a estar empapada, y le abrió la puerta. Ella se quedó parada un momento, y él supo que estaba sopesando algo que no tenía nada que ver con la lluvia. Después le agradeció y subió al auto. Se sentó con la espalda recta, todavía sosteniendo el bolso en la falda, y le dio su dirección con la voz que se usa con un taxista. Después de recorrer un buen trecho, él preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en Somerville. Ella dijo que varios años. Preguntó con quién vivía. Ella se quedó en silencio unos segundos, después dijo que antes vivía con su hermano menor. Y entonces empezó a contarle, no porque le insistiera, sino de la manera en que a veces la gente cuenta cosas dentro de un auto a oscuras, cuando no tiene que mirar la cara de quien la escucha, y el vaivén constante de los limpiaparabrisas llena algunos de los silencios. Dijo que su hermano había nacido con un problema en los pulmones, y que los médicos habían advertido a la familia desde sus primeros días de vida. Dijo que ella le llevaba varios años. Estaba en su primer año de escuela de arte, y dejó los estudios apenas tuvo la edad suficiente para convertirse en su tutora legal. Enzo preguntó si alguien la había obligado a dejarlo. Ella dijo que nadie la había obligado. Simplemente solo quedaban los 2, y uno de ellos tenía que trabajar. Describió los años que siguieron con la voz concisa de alguien que ya había contado esa historia varias veces en entrevistas de trabajo. Trabajó el turno de la mañana en una panadería y el turno de la tarde en una caja registradora, y con el tiempo pasó por completo al trabajo nocturno, porque pagaba más y, más importante, le dejaba los días libres para llevar a su hermano al hospital. Durante años, su horario de trabajo se había organizado en torno a las citas médicas de él, no en torno a nada que ella quisiera. Enzo preguntó qué hacía su hermano. Ella dijo que era un muy buen estudiante, que estudiaba sobre todo en casa, y que amaba la música. Sabía tocar la guitarra aunque no tenía los dedos muy fuertes. Y tenía la costumbre de comentar cualquier cosa que pasara, con voz de relator deportivo, incluso cuando su hermana estaba lavando los platos. Fue la primera vez que Enzo la escuchó reír. El sonido fue breve y desapareció casi al instante. Después agregó que su hermano había muerto en octubre. Enzo no le dio el pésame, porque sabía cómo sonaban esas palabras cuando se las decían a él en el funeral de su madre. Solo preguntó si ella estaba bien. Ella dijo que sí, y después se quedó callada un rato antes de agregar que, honestamente, no lo sabía. Dijo que no se arrepentía de esos años, ni de un solo día de ellos, y que si tuviera que volver a vivirlos, haría todo exactamente igual. Se arrepentía de una sola cosa. Se había acostumbrado tanto a vivir para otra persona que cada parte de su día giraba alrededor del horario de él. Y ahora que él ya no estaba, no sabía para quién se suponía que tenía que vivir. Seguía despertándose a la misma hora, seguía yendo a trabajar, seguía volviendo a casa, pero ya no sabía para qué era todo eso. Él no contestó. Siguió manejando, y dentro del bolsillo del pecho de su abrigo seguía guardada la carta que su madre había escrito y nunca enviado. Pensó que hay personas que se pasan la vida entera cargando algo que no pueden contarle a nadie. Detuvo el auto frente al viejo edificio sin ascensor de Somerville. Ella le agradeció y abrió la puerta. Después, antes de bajarse por completo, se dio vuelta y agregó una cosa más, que no tenía por qué haberla llevado a su casa.
Y que no lo decía como un reproche. Después entró. Él se quedó en el auto y esperó hasta que se encendió una ventana en el cuarto piso. Arriba, Maeve se sacó el abrigo mojado, lo colgó en el gancho, y puso agua a hervir. Mientras esperaba, hizo lo que siempre hacía en las noches en que no podía dormir. Sacó el teléfono, abrió la carpeta de grabaciones, y reprodujo el último archivo. Lo había grabado una tarde, unas semanas antes de que su hermano muriera, por completo accidental. Había querido grabar las indicaciones del médico sobre la medicación y se había olvidado de detener la grabación. En la grabación, la televisión sonaba de fondo. Una cuchara tocaba el borde de una taza, y la voz cotidiana de su hermano, tibia de risa, comentaba que todo lo que su hermana cocinaba de alguna forma sabía siempre igual. Después preguntaba dónde había estado trabajando ese día. Y después decía algo que la dejaba inmóvil cada vez que lo escuchaba. Hermana, dime la verdad. ¿Estás buscando el pájaro de mamá? ¿O estás buscando una excusa para tener a dónde ir todas las noches, para no tener que volver sola a casa? Después se reía. La risa de un hermano menor que acababa de molestar a su hermana. Después decía que estaba bromeando y le pedía que le sirviera otro plato. La grabación terminaba ahí. El agua hirvió. Maeve apagó la hornalla, se quedó parada en la cocina un largo rato, después bajó las 2 tazas del estante. Las miró, y devolvió la azul a su lugar. Las palabras Prince Street se quedaron en el bolsillo de su abrigo durante varios días, y él las miró lo suficiente como para darse cuenta de que quedarse sentado pensando no lo iba a llevar a ninguna respuesta. Esa tarde bajó al cuarto de planchado en la planta baja, donde Maeve estaba junto a la mesa con una plancha en la mano, y cerró la puerta detrás de él. No dio rodeos. Preguntó si conocía algún taller de cerámica en Prince Street. La plancha se detuvo a mitad de camino. Después la apoyó de pie, con cuidado, como hace siempre la gente para no quemar la tela, y levantó los ojos hacia él. No le preguntó dónde lo había escuchado. No fingió pensarlo. Dijo que el taller había pertenecido a su madre. Él se quedó inmóvil. Ella continuó, y una vez que empezó, su voz se mantuvo firme, como si hubiera ensayado la historia tantas veces en su cabeza que ya no necesitaba detenerse a recordarla. Su madre hacía cerámica ahí desde joven. El pequeño taller ocupaba la planta baja mientras la familia vivía arriba, y el padre de Maeve se encargaba de las cuentas y las entregas. Después el negocio se enlenteció un año, y pidieron un préstamo. Se lo pidieron a la familia Marchetti. Pronunció el nombre sin darle el más mínimo énfasis. Después siguió diciendo que después perdieron todo, el taller, la casa, todo lo que había dentro del taller, incluso las piezas sin terminar que su madre había dejado en los estantes. Él preguntó si por eso había ido a trabajar ahí. Ella dijo que sí. No había ido a la casa buscando trabajo. Había ido porque sabía que había algo adentro, y había considerado todas las otras posibilidades. Trabajar de sirvienta era la única forma de que alguien como ella pudiera entrar a los cuartos privados de una casa así sin que nadie hiciera preguntas. Él preguntó qué estaba buscando. Ella dijo que, durante los últimos meses, cuando su madre todavía podía sentarse en el torno, había hecho un par de gorriones esmaltados en azul. Los había hecho como pareja, no como 2 pájaros separados. Uno se había roto. Maeve había pasado los últimos meses buscando el otro por toda la casa y no lo había encontrado. Solo quería volver a verlo. Eso era todo. Él preguntó cómo se había roto el primer pájaro. Ella se quedó callada un momento. Después dijo que había estado parada afuera del taller el día que fueron a llevárselo todo. Tenía el pájaro en las manos porque era lo único que había alcanzado a sacar, y se quedó mirando cómo se llevaban todo lo demás. Un hombre estaba parado en el medio del cuarto con una carpeta, y los otros lo llamaban el joven amo. No recordaba su cara. Solo recordaba que firmó su nombre, y después le entregó los papeles a otra persona. Alguien pasó y le golpeó el hombro, y el pájaro se le cayó de las manos al piso de concreto. Se rompió a los pies de ese hombre. Él no se agachó. No miró. Simplemente siguió caminando hacia la puerta. Enzo se quedó ahí mientras una sensación extraña le subía por dentro. No era el recuerdo de una cara. Porque no había una cara que recordar. Lo que recordaba era el sonido.
Recordaba la cerámica quebrándose contra el concreto, un sonido limpio y seco que se rompía una vez y terminaba sin prolongarse. Había escuchado ese sonido muchas veces a lo largo de su vida, casi siempre cerca del amanecer, en el espacio entre despertar y dormir, antes de que la mente tuviera tiempo de levantar sus defensas. Cada vez se despertaba con una inquietud que no podía explicar, se levantaba a tomar agua, y se olvidaba. Durante todos esos años nunca había sabido de dónde venía ese sonido. Le dijo que lo recordaba. Ella lo miró sin decir nada. Después él dijo algo que hasta a él le heló el cuerpo al escucharlo salir de su boca. Dijo que tenía 25 años, y que alguien le había entregado una carpeta. No tenía nombres. Solo listaba un número de lote, una calle, un monto de dinero, y una fecha. Lo habían mandado a esa dirección a resolver el asunto, y eso era exactamente lo que había hecho. Informó que estaba resuelto, y siguió con lo próximo. Dijo que, en la forma en que había recordado ese hecho durante todos esos años, no había destruido a una familia. Había procesado una dirección. Dijo esas palabras muy bajo, y no se disculpó después, porque sabía que una disculpa en ese momento solo empeoraría todo. Maeve apoyó una mano en el borde de la mesa de planchar. Dijo que había sabido quién era él desde el primer día que cruzó el portón de servicio. Lo había sabido incluso antes de que Bridget la llamara a la cocina para la entrevista. Después dijo que no había venido por venganza. No tenía nada con que vengarse, y no lo quería. Solo quería ver algo que su madre había hecho con sus propias manos. Eso era todo. Y una vez que lo viera, se iría. Después agregó varias cosas más, brevemente, con la voz de alguien que enumera hechos y no que relata un sufrimiento. Su padre había muerto de un infarto no mucho después de que perdieran el taller. Su madre había abandonado la cerámica ese mismo día, nunca más tocó la arcilla, y murió varios años más tarde. Él preguntó por qué había esperado hasta ahora para empezar a buscar. Ella dijo que en esa época su hermano todavía vivía. Si ella se metía en problemas con la familia de Enzo y algo le pasaba, si perdía su trabajo o le pasaba algo peor, no habría quedado nadie que llevara a su hermano al hospital. Nadie que pagara sus medicamentos, nadie que se quedara en casa con él. Durante todos esos años no se había permitido correr riesgos. Después tomó la plancha de nuevo y dijo sus últimas palabras. Había empezado a buscar recién cuando ya no le quedaba nada que perder. Warren Peake llevaba los libros de esta familia desde los tiempos en que el padre de Enzo todavía ocupaba la silla, donde ahora se sentaba él, y trabajaba en un cuartito del segundo piso del edificio de Hanover Street. Un cuarto que olía a papel viejo y tenía una caja fuerte anticuada que nadie se había molestado en preguntar en años. Enzo llegó esa mañana sin avisar. Se sentó en la silla frente a Warren y le dijo que buscara los registros de préstamos de una familia de Prince Street, de muchos años atrás, un taller de cerámica. El viejo levantó la vista por encima de los anteojos. No hizo ni una sola pregunta. No preguntó por qué ni qué pensaba hacer Enzo con eso. Y Enzo recordaría ese momento por el resto de su vida. Porque la reacción de alguien que no se sorprende se ve muy distinta a la reacción de alguien que intenta parecer tranquilo. Warren se sacó los anteojos, los dejó sobre el escritorio, y se levantó para ir hasta la caja fuerte del rincón. Giró el dial con dedos que ya habían empezado a temblar, abrió la puerta, y sacó una carpeta delgada que no necesitó buscar porque estaba justo arriba de todo, al alcance de la mano. La puso frente a Enzo. Dijo que adentro había varias cosas que nunca aparecieron en el informe oficial. Enzo la abrió. Adentro había 3 recibos. El papel amarillento por el tiempo. Recibos escritos a mano con el membrete impreso de la familia en la parte de arriba. Cada uno registraba un pago en efectivo. Sumó los montos en su cabeza, después los sumó de nuevo, y comparó el total con la cifra de la primera página del contrato del préstamo. La deuda había sido pagada por completo. Más que pagada por completo. Se había saldado antes de la fecha límite, y el recibo final estaba fechado una semana entera antes de que venciera el pago. Pasó a la pila de papeles de abajo. Era el informe que se le había entregado a su padre en aquel momento, y en ese informe el préstamo figuraba como moroso, con una recomendación de que se embargara la garantía para cuadrar los libros del trimestre. Leyó esa línea varias veces. Le preguntó a Warren por qué las 2 cuentas no coincidían. El viejo se quedó parado en medio del cuarto,
con las manos entrelazadas frente al estómago, y dijo que él solo era quien llevaba los registros, que lo que le entregaban se anotaba en los libros, y que lo que le ocultaban era algo que no tenía forma de saber. Después agregó, más lento que antes, que había ciertas cosas que él mismo había seguido anotando, aunque nadie se lo hubiera pedido y nadie supiera que lo hacía. Enzo estaba con la vista clavada en los papeles, así que solo murmuró un reconocimiento. Pasó a la última página de la carpeta. Era un informe de recuperación de propiedad, un formulario impreso con los espacios en blanco completados, el número de lote, la calle, la fecha, la hora. En la esquina inferior derecha, en el espacio reservado para la persona que ejecutaba la orden, había una firma. La reconoció al instante porque era la suya. Se sentó. Ya estaba sentado, y aún así sintió como si acabara de sentarse por segunda vez. La letra era la suya a los 25 años, cuando todavía firmaba su nombre completo en vez de reducirlo a los 2 trazos que usaba ahora. Y la miró como uno mira las fotos de sí mismo cuando era joven, reconociendo a la persona y al mismo tiempo sin reconocerla del todo. Warren Pike lo observó unos segundos. Después, sin decir una palabra más, se dio vuelta, caminó hasta la puerta, y la cerró suavemente detrás de sí, dejando a Enzo solo en ese cuarto que olía a papel viejo. Enzo se quedó ahí mucho tiempo. Levantó la hoja y la vio temblar entre sus manos, y tuvo que volver a apoyarla sobre el escritorio y presionarla con la palma para que se detuviera. No sollozó. Solo se quedó sentado, con una mano sosteniendo el informe de recuperación, los ojos clavados en su propia firma, mientras las lágrimas caían de la manera indefensa en que caen las de un hombre que no las esperaba y no sabía cómo detenerlas. Pensó en la mujer que había estado parada con una plancha en el cuarto de lavado de su casa, la mujer que le había dicho que no había venido por venganza. Pensó en las semanas en que ella había limpiado en silencio el cuarto de su madre y comprado flores con su propio dinero. Pensó en la carta que su madre había escrito y nunca enviado. Y entendió que ella había sabido, que había hecho preguntas, que alguien le había dicho que dejara de preguntar, y que se había quedado en silencio hasta morir. Después pensó en la noche del escalón de piedra. En el cuarto vacío, dijo en voz alta las mismas palabras que ella le había dicho esa noche: todavía no me acostumbro a volver sola a casa. Escuchó su propia voz diciéndolas, y entendió por qué había llorado esa noche sin saber la razón. Ella había dicho esas palabras porque ya no le quedaba nadie con quien volver a casa. Él había llorado porque también eran ciertas para él. Y durante más de un año había vivido con esa verdad sin saber nunca su nombre. Pero ahora, sentado en ese cuarto con su propia firma delante, entendió algo todavía peor. No eran 2 desconocidos que por casualidad le temían a una puerta. Eran los 2 extremos opuestos de la misma historia. Ella no tenía un hogar al que volver. Y el hombre que le había quitado ese hogar, el hombre que había firmado el papel que permitió que sucediera, era él. Se quedó en ese cuarto hasta que sus manos volvieron a estar firmes. Después atrajo la carpeta hacia él y empezó a leer desde el principio, esta vez despacio, de la manera en que un hombre lee registros financieros y no de la manera en que un hombre intenta entender su propia vida. Cada uno de los 3 recibos de pago en efectivo llevaba 2 firmas. A la izquierda estaba la firma de quien hacía el pago, la letra inclinada y algo insegura de un hombre mayor, escrita de la misma forma en las 3 páginas. A la derecha estaba el espacio reservado para quien recibía el dinero. Enzo lo examinó de cerca. La firma era abreviada, prolija, escrita con rapidez, y la había visto en cientos de documentos en su propia casa a lo largo de los años. Era de su tío, Salvatore Marchetti, el hombre a quien toda la familia llamaba tío Sani. Dejó el papel sobre el escritorio y se quedó inmóvil un rato. Después volvió a llamar a Warren Pike. El viejo entró, cerró la puerta, y esperó. Enzo le preguntó quién cobraba los pagos en efectivo de los préstamos pequeños en esa época. Warren dijo que la mayoría los manejaba la gente de su tío, mientras que las cuentas más chicas del norte las cobraba su tío en persona, porque le gustaba mantener relaciones con los negocios del barrio. Siempre había dicho que las relaciones eran el único capital verdadero. Enzo preguntó cómo entraba el efectivo a los libros después de cobrarse. Warren dijo que el cobrador le firmaba un recibo al cliente, se quedaba con una copia, y después entregaba el dinero y otra copia al departamento de contabilidad, que registraba el pago según esa copia. Enzo preguntó qué pasaba si la copia nunca llegaba.
Warren se quedó callado un momento. Después dijo que el préstamo se quedaba en los libros como si nunca se hubiera pagado. Enzo preguntó de dónde habían salido los 3 recibos de la caja fuerte de Warren. Warren dijo que el hombre de Prince Street los había traído él mismo. Explicó que, varias semanas después de que les quitaron el taller, un hombre mayor había ido a la oficina con un sobre. Dijo que había pagado la deuda en su totalidad, que debía haber algún error, y pidió hablar con el responsable. Warren dijo que había aceptado el sobre, le había dicho al hombre que lo dejara ahí y se fuera a casa, y le prometió que investigaría el asunto. Enzo preguntó qué había hecho Warren después. Warren dijo que había guardado los recibos en la caja fuerte. Enzo preguntó si los había reportado. Warren miró hacia el piso y dijo que no. Enzo no hizo otra pregunta en ese momento. Tomó la carpeta y una copia del contrato del préstamo, salió de Hanover Street, y pasó los siguientes 2 días en un trabajo dolorosamente árido. Hizo que su gente revisara los registros de propiedad de la zona alrededor de Prince Street de esa época, incluyendo ventas, transferencias de dominio, y las empresas que figuraban como compradoras. Lo que salió a la luz no era complicado. Unos 6 meses antes de que embargaran el taller de cerámica, 2 lotes contiguos habían sido comprados por 2 empresas distintas, registradas en 2 direcciones distintas, con nombres sin ninguna conexión aparente entre sí. Las 2 empresas compartían el mismo representante legal, y esa persona era el abogado privado de su tío. Los 2 lotes quedaban en los costados opuestos de la propiedad de los Sovereign, con el taller de la familia justo en el medio. Sin el lote del medio, los otros 2 eran apenas fragmentos angostos de tierra, cada uno demasiado pequeño como para servir para algo de valor. Combinados, los 3 formaban un frente continuo a lo largo de toda esa cuadra. Enzo hizo que su gente siguiera buscando en el Departamento de Planeamiento Urbano, y ahí encontró el resto. Se había discutido un plan de reurbanización para toda la zona a nivel municipal por esa época, primero a puertas cerradas, sin hacerse público todavía. No se anunció hasta más de un año después. Su tío mantenía conexiones ahí desde hacía mucho, y esas conexiones nunca habían sido un secreto dentro de la familia. Se hablaba de ellas como si fueran algo digno de admirar. Después de que el plan se hizo público, los 3 lotes se vendieron juntos a una desarrolladora inmobiliaria, y la diferencia entre el precio de venta y el costo combinado de compra era una cifra que hizo que Enzo dejara la hoja sobre la mesa después de leerla. La deuda nunca había sido el problema. La deuda solo había sido la manija de la puerta. Que el hombre de Prince Street pagara o no pagara jamás habría cambiado nada, porque lo que querían no era el dinero. Era la tierra. Y la forma más limpia de quitarle la tierra a un dueño que no tenía intención de venderla era volver a ese dueño, incapaz de conservarla. El efectivo se había cobrado. Los recibos se habían firmado. Las copias nunca llegaron a los registros contables. En el papel, una familia había dejado de pagar. En el papel, el embargo había seguido el procedimiento correcto. Y a quien mandaron a ejecutar ese procedimiento correcto fue a un sobrino de 25 años, alguien que firmaría su nombre en el espacio reservado para quien ejecutaba la orden, y después seguiría con otra cosa sin hacer ni una sola pregunta. Había un detalle más que Enzo descubrió al final del segundo día. Aparecía en la sección de notas del expediente original del préstamo, en la línea reservada para la persona que había referido al deudor. La línea no estaba en blanco. Decía que al hombre de Prince Street lo había recomendado para el préstamo alguien de la familia, alguien que conocía a los Sovereign desde hacía años, alguien de su confianza. El nombre escrito en ese espacio era Salvatore Marchetti. Un hombre no podía revisar registros de propiedad en el departamento de planeamiento sin que alguien lo notara. Y Salvatore Marchetti se enteró de lo que estaba haciendo Enzo antes de que su sobrino terminara de leer el segundo día. No llamó a Enzo. No fue a Brooke Line. Hizo 2 cosas esa misma tarde, y las hizo exactamente como lo haría un hombre que se había pasado la vida entera actuando medio paso antes que todos los demás. Primero, manejó él mismo hasta Somerville. Esperó en el café debajo del edificio de Mave hasta que la vio caminar desde la parada del autobús, y la llamó por su nombre. Se presentó, la invitó a sentarse, le pidió una taza de té caliente que ella nunca tocó, y le habló con la voz cálida de un tío de la familia. La llamó hija. Dijo que había conocido a su padre, que años atrás solían quedarse charlando en la vereda de Prince Street,
y que lamentaba profundamente lo que le había pasado a su familia. Dijo que en esos días habían pasado muchas cosas que nadie había podido controlar del todo. Maeve se quedó en silencio y escuchó. Después él puso sobre la mesa un sobre grueso, al lado, un documento impreso, un pasaje de avión de ida, fuera de Boston, con la fecha de salida en blanco. Dijo que eso no era dinero para comprar su silencio, porque a él le desagradaba esa expresión. Dijo que era lo que su familia debería haber recibido hacía mucho, y que se lo daba ahora porque recién ahora podía hacerlo. Dijo que con ese dinero podía pagar cada deuda que todavía tuviera, irse de la ciudad, alquilar un lugar con buena luz, y reabrir el taller de su madre en algún otro sitio. Podía empezar de nuevo y vivir el resto de su vida como siempre debió habérsele permitido vivirla. Le dijo que ya no le quedaba nada en esta ciudad. Maeve miró el sobre durante un largo rato. Pensó en el calendario que todavía colgaba en la puerta del refrigerador, en el torno de alfarero de su madre, cuyo sonido todavía podía recordar aunque ya no lograra imaginar su forma, y en cómo el simple hecho de agarrar ese sobre haría que todo lo pesado en su vida se sintiera más liviano en una sola tarde. Después lo empujó de vuelta hacia él con 2 dedos, junto con el pasaje. Le agradeció por tomarse la molestia de venir hasta ahí. Después dijo, «Usted ya compró el hogar de mi familia una vez, tío. No se lo voy a vender por segunda vez». Sunny sonrió. No se enojó, no la amenazó, y no dijo ninguna otra palabra que pudiera quedar registrada. Solo dijo que lo lamentaba, que ella era joven todavía y por eso creía que le quedaba mucho tiempo. Después deslizó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo, dejó dinero para el té sobre la mesa, y se fue. La segunda cosa que hizo sucedió esa misma noche. Convocó a los jefes de las familias restantes a cenar en su casa. Y no dijo una sola palabra sobre la tierra, los registros viejos, ni Prince Street. Habló de su sobrino. Dijo que quería a Enzo como a un hijo. Dijo que el muchacho no había vuelto a ser el mismo desde que murió su madre, que ya no dormía en su casa, que había descuidado responsabilidades que debería estar manejando, y que en las últimas semanas había estado revolviendo registros de una generación anterior, tratando de encontrar algún viejo error del que pudiera culpar a alguien de su propia familia. Sunny dijo que no lo culpaba. Un hombre que había perdido a su madre estaba destinado a comportarse así. Después dijo que los negocios no podían esperar a que nadie terminara de llorar, y propuso que se reunieran de nuevo en 7 días para decidir. Agregó que, si Enzo cerraba el compromiso con la familia Ferraro como había prometido a principios de año, entonces todo podría considerarse resuelto, y Sunny sería el primero en respaldarlo. Si no lo hacía, todos entenderían que la cabeza de Enzo ya no estaba donde debía. Nadie objetó. 7 días era un número razonable. Y en salones como ese, un número razonable siempre viajaba más lejos que una acusación. Camille Ferraro llegó a Brooklyn la mañana siguiente. No se sentó. Dijo que se había enterado de todo sobre la reunión de la noche anterior, y que había venido para que él no perdiera el tiempo preguntándose qué pensaba ella. No le importaba lo que él hubiera hecho a los 25 años. Y no le importaba quién había tenido razón o no sobre un taller de cerámica que toda la ciudad había olvidado. Hacía mucho. Lo que le importaba era que las dos familias habían pasado un año entero discutiendo el arreglo, y todos habían construido sus planes alrededor de eso. Después pronunció sus últimas palabras muy despacio y con mucha claridad. Podía disculparse con esa chica todo lo que quisiera, podía pagarle lo que quisiera, pero no podía llevar a una sirvienta a la mesa de banquetes de 2 familias. Se dio la vuelta y salió, y el sonido de sus tacones se apagó sobre el piso de piedra. Esa tarde, Enzo hizo que su gente verificara una última cosa, y lo que encontraron hizo que esos 7 días dejaran de ser solo su problema. Los 3 lotes de Prince Street nunca se habían tocado después de venderse a la desarrolladora ese año. El proyecto había quedado paralizado todo ese tiempo, y el depósito en ruinas construido sobre el terreno del viejo taller seguía ahí, cerrado, lleno de telarañas, ignorado por todos. Pero el contrato seguía vigente, y contenía una cláusula que le permitía a quien tuviera la autoridad de decisión dentro de la familia Marchetti aprobar la fase final en cualquier momento. Una vez aprobada esa fase, entrarían las máquinas. Si Sunny ocupaba esa silla en 7 días, el primer documento que firmaría autorizaría la fase final, y en unos 10 días,
El terreno donde la madre de Mabe alguna vez se había sentado frente a su torno dejaría de existir. Todos los inviernos, Bridget Moore hacía un inventario de rutina de todo lo que había en la casa. Y esa temporada empezó más tarde de lo habitual por las exigencias de la reciente fiesta. El tío Sunny la había llamado para preguntar cómo iban las cosas en la casa, si pensaba hacer el inventario, y qué día planeaba hacerlo. Ella respondió sus preguntas como le respondería a cualquiera de la familia que preguntara sobre algo sin importancia. Fue abriendo cada cuarto por turno, y esa noche llegaron al cuarto del fondo del pasillo del segundo piso. Mabe pidió ayudarla. Dijo que podía encargarse de los registros para que el trabajo fuera más rápido. Y Bridget aceptó porque Mabe era la única persona de la casa familiarizada con ese cuarto. Trabajaron hasta casi la medianoche. Bridget leía la lista en voz alta mientras Mabe anotaba cada objeto. Y cuando Bridget abrió el cajón del escritorio para verificar las últimas entradas, la llamaron para que bajara porque había llegado tarde un camión de reparto. Le dijo a Mabe que terminara de anotar y que ella volvería a cerrar el cuarto. Mabe se quedó sola en el cuarto con el cajón abierto. Se quedó mirándolo un rato. Después dejó el libro de inventario, metió la mano, y sacó la caja de la casa de subastas que descansaba al fondo del todo. El sello estaba roto, pero la tapa seguía cerrada. La abrió. Adentro, entre papel de seda, había un gorrión esmaltado en azul. Lo levantó con las dos manos, de la manera en que uno sostiene algo que sabe que jamás podrá reemplazarse. No lloró. Solo se quedó ahí, girándolo muy despacio en las palmas, estudiando la línea de esmalte a lo largo del lomo y la pequeña marca en la panza que su madre grababa en todo lo que creaba. Después lo devolvió al papel de seda, cerró la tapa, y colocó la caja exactamente donde había estado dentro del cajón. Todo duró unos 30 segundos. A la mañana siguiente, la caja había desaparecido. Bridget descubrió la pérdida cuando subió cerca del mediodía a cerrar el cajón con llave. Y menos de una hora después, convocaron a todo el personal de la casa a la cocina principal. El jefe de seguridad bajó una computadora y reprodujo la grabación de la cámara del pasillo del segundo piso, de la noche anterior. En la pantalla se veía a una mujer parada junto al escritorio, con la caja en las manos, abriéndola, y levantando el objeto de adentro. Nadie en el cuarto dijo nada. Nadie necesitaba decirlo. Entonces empezaron a abrir los bolsos. Fueron en orden, empezando desde el comienzo de la fila, y cada persona tenía que poner su bolso sobre la mesa de la cocina y dar un paso atrás mientras alguien más lo revisaba. Uno se rió con nerviosismo, otro se puso colorado, otro se quedó mirando el piso. Cuando llegó el turno de Mabe, puso su bolso de tela sobre la mesa y dio un paso atrás, exactamente una vez, igual que todos los que la precedieron. Sacaron una botella de agua a medio terminar, un llavero, una billetera fina, un cuaderno pequeño, un par de guantes de lana gastados, y una caja de analgésicos baratos de una farmacia de descuento, con el blister casi vacío. Pusieron cada objeto prolijamente sobre la mesa, en una fila donde todos pudieran verlos. Después dieron vuelta el bolso y lo sacudieron. No cayó nada. Bridget estaba parada al fondo de la cocina con las dos manos entrelazadas con fuerza. Abrió la boca para hablar, después miró la pantalla de la computadora, todavía congelada en la imagen de la mano de Mabe sosteniendo el gorrión, y no le salieron las palabras. Bridget había abierto el cuarto la noche anterior. Bridget había bajado y había dejado a Mabe sola. Cualquier cosa que dijera ahora la metería en el asunto, y ella lo sabía, y ese saber le mantenía la boca cerrada. Interrogaron a Mabe. Le preguntaron cuándo lo había tomado, a quién se lo había dado, y si tenía algo que decir. Ella se quedó de pie, derecha, con los dos brazos a los lados, y dijo que no lo había tomado. Le preguntaron por qué lo había agarrado, y justo en ese punto se quedó en silencio. Podía haberles contado todo. Podía haber dicho el nombre de su madre, contarles sobre el taller de Prince Street, explicar por qué estaba en esa casa, y decir que el objeto dentro de la caja había sido moldeado por las manos de su madre. Pero si decía todo eso ahí, en esa cocina, con su bolso vuelto al revés sobre la mesa y sus medicamentos expuestos frente a más de una docena de personas, cada año de la vida de su familia se reduciría a un ruego. Se convertiría en una excusa que ofrecía para no ser despedida. No iba a permitir que esos años se usaran de esa forma. Así que se quedó ahí, parada, y no dijo nada.
Enzo llegó en medio de todo eso. Se detuvo en el umbral y observó todo el cuarto, la fila de pertenencias sobre la mesa, el bolso vuelto al revés, la pantalla de la computadora, y la mujer parada derecha en el centro de la cocina sin mirar a nadie. Camille estaba parada junto a la ventana. No acusó ni defendió a Mabe. Solo se inclinó hacia él y le dijo, lo bastante bajo para que solo él pudiera oírlo, haz lo que pienses hacer, pero mira bien antes de elegir. Todos en la cocina se dieron vuelta hacia él. Faltaban 7 días para la reunión en casa de su tío. Durante esos 7 días, un solo rumor de que había protegido a una empleada atrapada con las manos en la masa sería suficiente para arruinarlo todo antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de hablar. Y todos en ese cuarto lo entendían tan claramente como él. Tenía unos 30 segundos. No robó nada. Pronunció exactamente esas 3 palabras en el medio de la cocina. Y por un momento, todo el cuarto quedó en silencio. Después les dijo a todos que juntaran sus cosas y volvieran al trabajo, y le ordenó al jefe de seguridad que le enviara toda la grabación de la noche anterior, completa y sin editar. Al revisar la grabación completa esa misma tarde, Enzo descubrió que uno de los informantes de Sunny dentro del personal había tomado la caja justo después de que Mabe se fuera, intentando incriminarla, y la hizo recuperar en silencio antes del anochecer. Pero hay cosas que una sola frase no puede deshacer. Sus pertenencias personales habían quedado expuestas sobre la mesa de la cocina frente a más de una docena de personas. Su bolso había sido vuelto al revés y sacudido, y algo se había quedado en la mirada de los que estaban ahí. Algo que no iba a desaparecer solo porque el dueño de casa había dicho 3 palabras. Mabe fue guardando cada objeto de vuelta en su bolso, despacio, sin mirar a nadie. Guardó la botella de agua, el llavero, los guantes de lana, y la caja de analgésicos, que metió en el compartimento más interno. Después le dijo a Bridget que renunciaba. Bridget le pidió que no se apresurara, dijo que iba a hablar con ellos de nuevo. Pero Mabe negó con la cabeza y dijo que Bridget la había tratado bien durante todos esos meses, y que se lo agradecía. Se cambió el uniforme, lo dobló, y lo dejó sobre la mesa del vestidor. Después sacó la lata de galletas de su casillero, se colgó el bolso al hombro, y salió por la entrada del personal. En el escalón de piedra afuera de la puerta trasera, al acomodarse la correa del bolso, la lata se le escapó de las manos. Golpeó contra la piedra. La tapa se abrió de golpe y los fragmentos de cerámica se desparramaron. Se arrodilló bajo la luz pálida de la lámpara del porche y juntó cada pedazo, contándolos con la mirada para estar segura de que no faltaba ninguno. Después los volvió a poner en la lata y cerró la tapa. El fondo de la lata ahora tenía otra esquina abollada. La sostuvo contra el pecho y caminó hasta la parada del autobús. Era tarde cuando llegó al apartamento en Somerville. No encendió la luz principal. Puso la lata sobre la mesa, se sentó, y la abrió para contar las piezas una última vez. Porque a partir del día siguiente, ya no tendría un trabajo al cual ir, y todavía no sabía qué iba a hacer. Inclinó la lata y volcó los fragmentos de cerámica sobre la mesa. Algo más cayó junto con ellos. Era un papel doblado en 4, amarillento y suavizado por el tiempo, atascado bajo el forro del fondo de la lata. La caída en el escalón de piedra había aflojado una esquina de ese forro, permitiendo que el papel se soltara. Mabe lo levantó. Lo había visto muchas veces a lo largo de su vida, de chica, cuando su madre abría la lata para sacar dinero para las compras. En la mente de Mabe, siempre había sido una de las viejas facturas de su padre, del tipo de papel que los adultos metían en lugares así y después se olvidaban. Lo desdobló. No era una factura. Era un recibo con un encabezado impreso en la parte de arriba, el mismo encabezado que había visto en incontables sobres y documentos en la casa de Brooke y Line durante los últimos meses. Debajo, una línea escrita a mano registraba el monto y decía que era el pago final del contrato de préstamo. La persona que hacía el pago figuraba como su padre. A la izquierda, en el espacio reservado para el pagador, estaba su firma, inclinada y algo insegura, la letra que reconoció al instante, la misma firma que había visto en sus libretas escolares y en los papeles médicos de su hermano. La fecha del recibo era anterior al día en que habían ido a llevarse el taller. Se quedó sentada un largo rato con el papel entre las manos, y entendió cómo había pasado. La lata originalmente no había guardado piezas rotas de cerámica.
Había sido la caja de dinero de la familia, guardada sobre la alacena de la cocina, donde su madre sacaba dinero para las compras y su padre guardaba papeles que consideraba importantes, escondiéndolos bajo el forro para que quien revisara la lata no los encontrara. El día que fueron, Mabe había estado parada afuera de la puerta, y el gorrión se había roto a los pies del hombre que sostenía los papeles. Cuando se arrodilló a juntar los pedazos, necesitó algo donde guardarlos, y lo más cercano al alcance era la lata sobre la alacena. Había vaciado todo lo que había dentro, o creyó haberlo vaciado todo, y después metió los fragmentos de cerámica y se la llevó. Durante todos los años que siguieron, había dormido con esa lata en su casa, la había abierto todas las noches, y había contado los pedazos rotos una y otra vez. Y sin embargo, nunca había levantado el forro para ver qué había debajo. Su padre había llevado otra copia del recibo a la oficina de Hanover Street para decir que había pagado la deuda, por completo, y se lo habían guardado en una caja fuerte y lo mandaron a casa. Murió unos meses después. Mientras tanto, el original se había quedado bajo el forro de la lata que su hija llevó contra el pecho durante todos esos años, cargándolo por 3 habitaciones alquiladas, por incontables turnos nocturnos, e incluso en aquella noche helada en el escalón de piedra de la misma casa que les había quitado todo. Después dio vuelta el papel. En la parte de abajo del reverso había una breve línea escrita a mano y una segunda firma en el espacio, reservado para un testigo. La letra era redonda, pareja, y levemente inclinada hacia atrás, escrita con el cuidado de alguien acostumbrado a llevar registros. Mabe había visto esa letra todos los días durante los últimos 4 meses, en el horario de turnos pegado en el vestidor, en las notas dejadas sobre los carritos de limpieza, y a lo largo del libro azul de esquinas gastadas. Era la letra de Bridget Moore. Mabe fue a la casa de Bridget a la mañana siguiente, un pequeño apartamento en Medford con varias plantas marchitas en el alféizar. Bridget abrió la puerta, vio a Mabe, vio el papel en su mano, y no hizo ni una sola pregunta. Solo dio un paso atrás para dejarla entrar, y se sentó antes de que Mabe siquiera hubiera tomado asiento. Bridget dijo que en esa época no era la ama de llaves de la casa. Había trabajado como secretaria de Salvatore en la oficina, escribiendo documentos, organizando horarios, y de vez en cuando la llamaban para firmar como testigo en pagos en efectivo, porque las reglas de la familia exigían que hubiera una tercera persona presente en ese tipo de transacciones. Había firmado muchos papeles así y no podía recordarlos todos. Pero recordaba ese. Lo recordaba porque había sido el último pago de un contrato. Y el hombre que trajo el dinero le había estrechado la mano, le había agradecido, y le había dicho que ya estaba, que su familia por fin podía respirar de nuevo. Después, varios meses más tarde, se enteró de que el taller de Prince Street había sido embargado por falta de pago. Mabe preguntó qué había hecho ella. Bridget dijo que había hecho preguntas. Había ido a ver a Salvatore y le había dicho que tenía que haber un error, que ella recordaba claramente que la deuda se había pagado en su totalidad porque ella misma había firmado como testigo. Dijo que él la había escuchado con mucha amabilidad, le había agradecido por ser tan cuidadosa, y después le había dicho que los registros financieros eran más complicados de lo que ella entendía, y que no debía preocuparse más por el asunto. La semana siguiente, la transfirió a la casa de Brooke Line como ama de llaves, le subió el sueldo, y le dio un trabajo más fácil. Dijo que era una recompensa por sus años de servicio leal. Bridget dijo que había entendido. Había entendido perfectamente, y se había quedado en silencio. Dijo que su marido había muerto joven, que había criado a su hijo sola, que el sueldo y el trabajo eran todo lo que tenía, y que no sabía a dónde iría si los perdía. Después habló de la entrevista de trabajo. Esa mañana, había pasado por el portón de servicio y vio a alguien esperando ahí. Y cuando Mabe le entregó sus papeles, Bridget leyó el apellido Oberyn, y se quedó inmóvil un momento con la hoja en la mano, supo de inmediato quién era Mabe. También supo que en ese mismo instante, ahí mismo en el portón, debería haberle dicho la verdad. Pero no lo hizo. En cambio, la contrató. Bridget dijo que no había tenido suficiente coraje para decir la verdad. Solo había tenido el coraje suficiente para abrirle la puerta y dejarla entrar. Mabe se quedó en silencio un largo rato. Después le hizo a Bridget una sola pregunta: si alguien le preguntara ahora sobre esa firma, ¿hablaría? Bridget bajó la mirada hacia sus manos y dijo que sí. La reunión se llevó a cabo la noche del 7º día en la casa de Salvatore Marchetti, en Winchester.
En el comedor formal, donde 7 hombres estaban sentados alrededor de una mesa larga. Enzo llegó solo. No trajo ningún documento. Había decidido que si presentaba todo, el nombre de Oberyn quedaría en el centro de esa mesa. La gente preguntaría quién era Maeve. Volverían a contar la historia de su bolso vuelto al revés en la cocina. Y él tendría que defenderla arrastrándola a un cuarto donde ella no tenía ningún motivo para estar. Así que se sentó y se quedó en silencio. Sunny abrió con palabras cálidas sobre la familia, los años difíciles, y cómo su sobrino necesitaba tiempo para descansar. Entonces alguien golpeó la puerta. Un empleado la abrió, y Maeve Oberyn entró, todavía con el mismo abrigo de siempre, la lata abollada apretada contra el pecho. Toda la mesa quedó en silencio. Caminó hasta la cabecera de la mesa, dejó la lata, abrió la tapa, sacó el papel doblado en 4, y lo extendió frente a todos. Después dijo que era la hija del alfarero de Prince Street. Que su padre había pagado la deuda en su totalidad y antes del vencimiento, y que ese era el recibo final con su firma, y la firma de la persona que había recibido el dinero. No había venido a exigirle dinero a nadie. Había venido a reclamar el nombre de su padre. Sunny se rió. Se rió como se ríe la gente ante algo absurdo, y dijo que lo lamentaba mucho por la joven. Pero que el papel era falso. Dijo que lo sabía con certeza. No podía ser auténtico porque los documentos originales se habían destruido hacía mucho tiempo, y de eso estaba seguro. En el momento en que terminó de hablar, una silla se arrastró hacia atrás en el otro extremo de la mesa. Warren Pike se puso de pie. El viejo colocó sobre la mesa un cuaderno de cuero, con las esquinas ya gastadas, del tipo que se compra en una librería y se usa hasta llenar cada página. Dijo que llevaba los libros de la familia desde hacía 20 años, y que durante esos 20 años había anotado en ese cuaderno privado cada pago en efectivo que pasó por sus manos, incluyendo la fecha, la hora, el monto, el destinatario, y el testigo. Lo abrió en la página exacta y empujó el cuaderno hacia el centro de la mesa. Después dijo que ese día un hombre había llevado los recibos a la oficina y había dicho que la deuda estaba pagada en su totalidad. Warren los había guardado en la caja fuerte y nunca los había reportado. Y se había quedado en silencio todos esos años porque su esposa estaba enferma y él tenía miedo de perder su trabajo. Dijo que había sido un cobarde. Después dijo que había seguido grabando todo, incluso las cosas que le pedían que no grabara, y que se había pasado todos esos años esperando que alguien le hiciera una sola pregunta sobre ellas. Nadie alrededor de la mesa dijo nada. Sunny estiró la mano hacia el cuaderno y lo leyó. Su rostro no cambió, pero su mano golpeó la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Enzo se levantó. No alzó la voz. Nunca lo había hecho. Le dijo a su tío que conservaría el apellido Marchetti, conservaría su casa y su auto, y seguiría sentándose a esa mesa en las fiestas, y que Enzo jamás lo echaría. Pero que, a partir de esa noche, Sunny nunca más volvería a firmar un documento, ni a tener una parte, ni a decidir ningún asunto dentro de la familia. Pasaría el resto de su vida sentado, mirando cómo Enzo dirigía justamente aquello por lo que Sunny había vendido su honor. Después Enzo llamó a su abogado, le ordenó que trajera los registros de los 3 lotes de Prince Street, y firmó el lote del medio, el que contenía los cimientos del viejo taller de cerámica, cediéndoselo a Maeve Oberyn ahí mismo, frente a 7 hombres que representaban a 7 familias. Cuando Maeve salió a la noche, dejó la lata abollada sobre la mesa, y Enzo la recogió en silencio entre sus manos. Durante las semanas que siguieron, Enzo hizo cosas que nadie entre las 7 familias había esperado. Cerró por completo la operación de préstamos de la familia Marchetti, convocó a cada deudor que quedaba, saldó las cuentas, y anuló toda deuda que supiera que había estado cargada con intereses excesivos. Conservó la empresa de construcción, la única parte de su herencia cuyos libros podía examinar sin tener que preguntarse qué se escondía detrás. Después puso a la venta la mansión de Brooke Line. La gente le preguntaba si se arrepentía, y él decía que hacía más de un año que no dormía ahí. Así que venderla solo dejaba por escrito algo que ya había pasado hacía mucho tiempo. Se encontró con Maeve una tarde, hacia el final del invierno, en el café debajo de su antiguo edificio en Somerville, el mismo lugar donde su tío la había esperado alguna vez. Llevó una bolsa de papel y la dejó junto a su silla. No dio rodeos con lo que había venido a decir. Se disculpó.
Se disculpó por el día en que llevó la carpeta a Prince Street y firmó su nombre en el espacio reservado para quien ejecutaba la orden. Se disculpó por haberse pasado todos los años siguientes diciéndose a sí mismo la versión más cómoda de la historia, que solo había procesado una dirección, y por haber creído esa versión porque creerla le hacía la vida más fácil. Se disculpó por haber vivido en la misma casa que ella durante 4 meses y haber tenido que abrir un libro contable antes de saber su nombre. Dijo todo eso, después se detuvo, y no lo siguió con la palabra pero. Maeve escuchó todo. Levantó su taza de té, después la volvió a dejar sin beber. Dijo que él había devuelto la tierra, y se lo agradecía de verdad. Pero que no podía devolverle esos años. No podía devolverle a su padre la mañana en que llevó el sobre a la oficina de Hanover Street y le dijeron que lo dejara ahí y se fuera a casa. No podía devolverle a su madre las últimas temporadas que debería haber pasado junto a su torno de alfarero. No podía devolverle el año de escuela que Maeve había abandonado. Ni las tardes que había pasado parada detrás de una caja registradora mientras su hermano la esperaba solo en casa. Dijo que él podía devolver una casa, pero no podía devolver una vida. Y esperaba que él nunca confundiera esas dos cosas. Él dijo que no lo hacía. Después puso la bolsa de papel sobre la mesa y la empujó hacia ella. Adentro había 2 cosas. La primera era la caja de la casa de subastas, la que su madre había comprado y guardado en un cajón bajo llave sin nunca abrirla. Maeve levantó la tapa, corrió el papel de seda, y encontró el gorrión esmaltado en azul descansando ahí, entero e intacto, exactamente como el día en que salió de las manos que lo moldearon. El segundo objeto estaba dentro de una caja de madera más chica. Lo abrió y se quedó en silencio. Era el otro pájaro. Lo habían restaurado pieza por pieza, y las grietas que le cruzaban el cuerpo no se habían ocultado. Las habían llenado de oro. 11 líneas doradas serpenteando sobre el esmalte azul, brillando bajo las luces del café. Enzo dijo que existía una forma de reparar objetos rotos como ese, no ocultando las grietas, sino haciéndolas visibles. Dijo solo esa frase, y después se quedó callado. Maeve estiró la mano y tocó una de las líneas doradas que corría por el ala del pájaro. Después lloró. Lloró por primera vez en toda esta historia, de la manera en que llora una persona después de haberlo guardado todo dentro durante demasiado tiempo, y ya no tener la fuerza para contenerlo. Le temblaban los hombros. Una mano le cubría la boca y el pájaro descansaba en la otra palma. Enzo empezó a decir algo. Después se detuvo a mitad de camino porque se dio cuenta de que él también estaba llorando. Esta vez no giró la cara. Se quedó sentado y dejó que ella lo viera. Y dijo que aquella noche en que se sentaron en el escalón de piedra, cuando ella le dijo que todavía no se acostumbraba a volver sola a casa, él había llorado sin entender por qué. Ahora entendía. Había llorado porque era el hombre que le había quitado el hogar al que ella debería haber podido volver. Un año después, el taller de cerámica reabrió en Prince Street, sobre los mismos cimientos exactos donde había estado el anterior, y el cartel sobre la puerta llevaba los nombres de la madre y el hermano menor de Maeve. La mitad del taller era donde Maeve trabajaba y vendía su cerámica. La otra mitad era un salón que abría por las tardes, gratuito, para personas que cuidaban familiares con enfermedades de largo plazo, personas cuyas semanas enteras estaban divididas entre horarios de medicación y turnos en el hospital. Iban ahí por 2 horas en las que sus manos podían hacer otra cosa. El taller se llenaba de luz por las tardes. Varios niños llegaban con sus padres y se sentaban en mesas bajas con arcilla hasta los codos, dando forma a animalitos torcidos y riendo juntos. Maeve se movía entre las mesas, inclinándose para corregir con un pequeño toque el trabajo de un niño, y elogiando a otro con unas palabras. Sobre un estante de madera junto a la ventana había 2 gorriones esmaltados en azul, uno entero y otro cubierto de líneas doradas, y los niños siempre se quedaban mirando más tiempo al que tenía el oro. Enzo vivía en el pequeño apartamento arriba del taller. Trabajaba en la empresa de construcción durante el día y volvía ahí por las noches. La gente del norte todavía lo saludaba en la calle, pero ya nadie tenía que levantarse cuando él entraba a un cuarto. Exactamente un año después de aquella noche fría, cuando la clase había terminado y Maeve estaba cerrando con llave la puerta del taller, él la esperó al pie de la escalera y le hizo la misma pregunta que le había hecho un año antes. ¿Estás esperando a alguien? Maeve se dio vuelta para mirarlo y dijo, no,
Esta noche no voy a volver sola a casa. Esta historia nos deja con algunas verdades simples. El respeto hacia otra persona empieza por las cosas más pequeñas, saber su nombre, preguntarle cómo está. Porque quienes en silencio limpian y ordenan nuestras vidas cada día cargan también vidas propias, cargadas de pesos que nunca se nos ocurrió preguntar. Una disculpa sincera no está en la culpa de quien la pronuncia. Está en si esa persona tiene el coraje de devolver lo que quitó. Y finalmente, las grietas en nuestra vida no nos hacen menos valiosos. Nuestro valor está en si tenemos el coraje suficiente para dejar que alguien nos ayude a repararlas. Si la historia de esta noche te tocó el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu like, y comparte este vídeo para que cada día tengas más historias que valgan la pena escuchar. ¿Cómo te hace sentir la historia de Mabe y Enzo? ¿Qué parte se quedó más contigo? Déjanos unas palabras en los comentarios, porque de verdad queremos escuchar lo que sale desde el fondo de tu corazón. A todos los que están viendo este vídeo, les deseamos mucha salud, una vida llena de alegría y paz en cada día. Hasta pronto. Y esperamos verte de nuevo en la próxima historia.